let's take a big picture look at what's going on here. Over the next decade, 2 decades, it is expected that there will be $150 billion worth of oil and gas extracted off your coast. That means, according to many experts, more than 2 billion tons of carbon emissions will come from your seabed, from those reserves, and be released into the atmosphere. I don't know if you as a head of state went to the COP in Dubai. Let me stop you right there. Do you know that Guyana has a forest forever that is the size of England and Scotland combined? A forest that stores 19.5 gigatons of carbon, a forest that we have kept alive, a forest that we have kept alive. Does that give you the right? Does that give you the right to release all of this carbon? Does that give you the right to lecture us on climate change? I am going to lecture you on climate change because we have kept this forest alive that stores 19.5 gigatons of carbon that you enjoy, that the world enjoy, that you don't pay us for, that you don't value, that you don't see a value in, that the people of Guyana has kept alive. Guess what? We have the lowest deforestation rate in the world. And guess what? Even with our greatest exploration of the oil and gas resource we have now, we will still be net zero. Guyana will still be net zero. With all our exploration, couple of we'll points. Still be net zero. Powerful words, Mr. President. But a couple. I am not completed as yet. I am not finished as yet. I am just not finished as yet. Because this is the hypocrisy that exists in the world. The world in the last 50 years has lost 65% of all its biodiversity. We have kept our biodiversity. Are you valuing it? Are you ready to pay for it? When is the developed world going to pay for it? Or are you in the pockets? Are you in the pockets of those who have damaged the environment? Are you in the pockets? Are you and your system in the pockets of those who destroyed the environment through the Industrial Revolution and now lecturing us? Are you in their pockets? Are you paid by them? Are you paid to... Bienvenidos a Ampliando el Debate, bienvenidos a vuestro podcast de cabecera y, como estábamos hablando antes de entrar en antena, vuestra máquina de radicalización, que es a lo que nos dedicamos en este programa tan nuestro. Sabéis que normalmente cuando hacemos un programa tenemos la costumbre de que las fuentes, las referencias, la bibliografía, los artículos, los vídeos, os los ponemos abajo en los comentarios porque sirven de apoyo a lo que nosotros contamos. Nosotros no nos inventamos las cosas, sino tenemos unas referencias bien claras, sabemos cuáles son, sabemos quiénes son nuestros padres y nuestras madres. Y los que somos unos bastardos, pues también sabemos quién hizo lo que tuvo que hacer, pero no lo dejó bien claro. También este programa es un poco especial, porque no es el tema, sino que es el paper. En este caso no es un libro, vamos a hablar de un paper que nuestros dos compañeros, Alejo y Nemanja, que están aquí a la derecha, han publicado en una revista de sociología. Os he dejado en los comentarios el hilo que ha hecho Alejo para que podáis leerlo, por la revista ya sabéis que es una revista académica y que bueno, está cerrada de momento, aunque luego ya os dejaremos un enlace donde se podrá, bueno, lo va a contar él mucho mejor que yo, estos recovecos del mundo universitario, del mundo de la academia, esa a la que muchos no estamos, a la que muchos ya no pertenecemos. La idea es que llevamos, creo que 15 años aguantando el tema de la ecología. Bueno, en algunos casos, desde el Nucleares que no os acordaréis, aquella campaña que se hizo contra la construcción de Le Mans y de algunas otras centrales nucleares en la Francia de los años 80. Francia, curiosamente, no sirvió de mucho, es el país que más centrales nucleares tiene hoy en día en Europa. Creo que al mismo nivel que Rusia. La Rusia no soviética, sino que es el país ruso, la Federación Rusa. Y hemos oído hablar del ecologismo. Y últimamente, en casi todos los debates televisivos aparece la palabra decrecimiento, colapsismo, malo. Aparece soluciones, ya llamado greenwashing. Aparece una forma de vendernos que nos van a salvar gracias a soluciones de carácter ecológico. Sin embargo, no todos opinamos que eso vaya a ser cierto y, sobre todo, no creemos que, tal y como se plantean en nuestro mundo, en el mundo del imperialismo, en el mundo del capitalismo, esas soluciones que nos plantean vayan a ser de verdad útiles o que vayan a servir para algo
distinto a lo que han servido desde el siglo XVIII, la época de los imperialismos. ¿Por qué los imperialismos? Bueno, el capitalismo es un sistema social, económico y político que se apropia de herramientas para obtener valor. La definición marxiana de valor: extraer la plusvalía, por mucho que a los liberales os joda que os digan lo de la plusvalía. Von Balcker, aquel de los cojones, nunca refutó la plusvalía de Marx, no fue capaz. Lo que hizo fue decir que los clientes tenían distintas opiniones sobre los productos, pero que el capitalismo apropia de cualquier tipo de herramienta, en este caso la esclavitud del imperialismo, para obtener ese valor, esa extracción de valor. Y el artículo de Nemanja y de Alejo pues va exactamente de eso. De hecho, os voy a leer el título porque lo tengo aquí, como siempre, traducido: imperialismo ecológico e imperialismo verde. No os lo pienso leer en inglés, porque luego Tony me mata. Si yo me pongo a leer en inglés, sabéis tú lo que me puede pasar. Entonces, Nemanja, cuéntanos, ¿de qué va el artículo? ¿De qué va este paper? Que a todos parece ser que nos está gustando bastante, ¿no? Está muy bien escrito, desarrolla punto por punto. Y es más, se lo he dicho antes a Alejo, estaba hablando con él, y es que cada párrafo podría ser, y de hecho ha sido, un programa específico de Ampliando el Debate, uno de los podcasts que desde hace 15 años, así que mira, sí nos ha dado tiempo a tocar temas. Por favor, Nemanja, adelante. Pues esto es muy buena señal de que estamos tocando temas importantes, nosotros como vosotros. Y bueno, en cuanto al artículo, digamos que tiene dos partes, os digo, importantes. La primera es aclarar un poco lo que es imperialismo y luego aplicar esta definición a temas de pues ecologismo y cómo se... De hecho, desde que empezó el tema del Green New Deal llamado, se mueve mucho el concepto de cómo orientar este ecologismo a nivel mundial. Y entonces nosotros queríamos ponerlo en el contexto de imperialismo, explotación de relaciones políticas y económicas entre los países, no solo, digamos, como una solución, como no quieren presentar para problemas económicos actuales. Y en este sentido, hablando un poco sobre el primer tema, se trataba de buscar una manera de acercarnos a lo que es imperialismo de manera práctica, es decir, explicar lo que es imperialismo usando una definición que nos puede aclarar estas relaciones. Y de ahí desarrollamos un poco el tema pues de ecologismo, de las corrientes que existen y un poco cómo digamos, intentamos buscar alguna salida de esta masa de trabajos académicos. Vale. Hoy se me ha olvidado a mí poner el micro. Alejo, la parte en la que estructuráis la crítica principal del paper, por la parte de la historia, es ampliamente conocida por todos. La segunda parte en la que explicáis las ideas, o sea, por qué el New Green Deal, o sea, todas las opciones que se están planteando, no tienen, ni creéis vosotros, y bueno, tampoco después de leerlo, que vayan a tener ningún tipo de repercusión, porque no cambia un ápice ninguno de los modelos sociales o políticos que tenemos, ¿no? Siguen manteniendo el BAU, lo que llamamos el business as usual, los negocios como siempre, y lo que se hace una especie de remozado por encima, una pátina, pero las relaciones de jerarquía, de sometimiento, como ponéis bien claro, del centro y de la periferia subordinada, las clases subalternas, van a seguir siendo exactamente iguales, o por lo menos en los discursos que se han oído hasta ahora no hay ningún planteamiento. A mí hay una cosa muy interesante en vuestro paper, que creo que es la fundamental, en la que pedís como que el sur exige o necesita que se reconozca los daños medioambientales de estos últimos 3 siglos de terror ecológico, que es lo que les hemos hecho básicamente, que los tasáis en 192 billones de dólares, me imagino que son los billones europeos, no los americanos, porque sería la única forma de que el tercer mundo accediese
en igualdad de condiciones a un futuro, como dicen ellos, como decían los economistas clásicos, de un estado estacionario, ¿no? De un no crecimiento y una redistribución de la riqueza. Sí, bueno, esa es un poco la última parte del artículo y de alguna manera sí fue no es la última del todo, ¿no? Porque luego está la parte en la que hay un cierre un poco propositivo de por dónde se podrían establecer vínculos para trascender estas limitaciones, ¿no? Pero de alguna manera ese era el interés, el motor que llevó a la elaboración del artículo, ¿no? O sea, Nemanja y yo veníamos hablando desde hace unos años sobre cuestiones de imperialismo, compartíamos intereses y digamos que marcos, ¿no? Sobre todo los análisis sistema mundo, teoría de la dependencia y la teoría del capital monopolista, ¿no? Era sobre todo las fuentes de las que bebíamos y nos había interesado toda la cuestión relativa a la ecología. Había un libro que en particular nos había unido bastante, que lamentablemente no se ha traducido al español, que yo creo que es seguramente uno de los libros fundamentales del ecologismo político radical de los últimos 5 o 10 años, y es lamentable que todavía no esté traducido, que es el libro de Max Eyel, A People's Green New Deal, o sea, un Green New Deal para el pueblo, un Green New Deal popular, no sé cómo sería la traducción correcta, o un Green New Deal desde abajo, ¿no? El título lo que recogía es esta tradición que viene de los libros del libro de Howard Zinn, ¿no? Que a partir de eso se hizo una serie que aquí se tradujo un poco mal porque era la otra historia de Estados Unidos, pero era A People's History of the United States, y a partir de eso pues se hicieron muchos libros en una serie que él dirigió y un poco recogía esa idea de People's Green New Deal. Y a partir de ahí empezamos a hablar de la cuestión, no solo de la cuestión ecológica, sino de la cuestión verde, porque nosotros sí hacemos una distinción entre lo que es el imperialismo ecológico y lo que es el imperialismo verde. En la literatura sobre el imperialismo ecológico no siempre se hace esa distinción. Hay abundante literatura que en realidad utiliza el término de imperialismo verde de manera que puede ser intercambiado con el término de imperialismo ecológico. Nosotros analíticamente sí lo distinguimos porque entendemos que el imperialismo ecológico se refiere digamos, a la faceta ecológica del imperialismo, o sea, que es digamos que es un estudio de la cuestión imperialista desde el ámbito ecológico, un ámbito de estudios relativamente reciente en términos de cómo se ha sistematizado. Digamos que es sobre todo a partir de los 80 que surgen una serie de autores que empiezan a estudiar a la cuestión ecológica o las derivadas ecológicas del imperialismo y bueno, que ha adquirido un desarrollo pues muy, muy interesante y tal. Y luego lo que a nosotros nos referimos como imperialismo verde se centra sobre todo en la cosmética que el imperialismo utiliza para pasar por verde la forma de perpetuar las dinámicas del capital, ¿no? Las dinámicas de acumulación del capital y la transferencia de valor de la periferia hacia el centro, ¿no? Entonces nosotros lo que decidimos exponer de una manera, porque en realidad el artículo es extenso, pero el artículo de alguna manera es bueno, el subtítulo es an overview, o sea, una visión general, ¿no? Entonces toca una serie de aspectos que están
relacionados con esa cosmética verde del imperialismo, ¿no? Desde lo que se llama las Nature-Based Solutions, disculpa Tony también desde aquí, el tema de que tiene mucho vínculo con cuestiones que tienen que ver con el conservacionismo histórico, ¿no? Que además es el conservacionismo anglo, especialmente el estadounidense, es de origen supremacista, fundamentalmente, ¿no? Entonces, cómo recupera muchas de esas dinámicas, ¿no? Y que se puede ver en toda la cuestión de las reforestaciones, las reservas naturales, el tema del programa 30x30, ¿no? que se supone que va a hacer un 30% de reservas, pero que todo esto se ha utilizado en buena medida para quitarle tierra a comunidades indígenas, porque evidentemente cuando se va a dedicar reservas de tierra a la conservación, te aseguro que no lo van a hacer en las grandes ciudades o en aquellos sitios donde están las piscinas y los campos de golf, ¿no? Aunque ahí sí hay verde, o sea, ahí sí podrían echarle un rato, ¿no? Y luego hay una parte dedicada a lo que se llama el Debt for Nature Swaps, que fueron una serie de proyectos que de alguna manera son el origen o están vinculados al tema de los créditos de carbono, ¿no? Que era el tema de intercambiar naturaleza. Originalmente se suponía que se entregaban zonas para reducir la deuda y que en el fondo fue un proyecto destinado a mantener la deuda, básicamente, porque no tenían ningún efecto ni en la reducción de las emisiones de carbono, ni en la captura de carbono, ni tal, y un poco el tema de los créditos o los bonos de carbono va por ahí, ¿no? Que es además meter a la naturaleza en todo un amplio esquema de especulación financiera, ¿no? En el que además eso diferentes y que además se ha demostrado que no tiene el efecto que se supone que debería tener, primero porque no se captura tanto carbono como se vende y en muchos casos las reforestaciones tienen problemas derivados en la biodiversidad que no se tienen en cuenta, ¿no? Entonces, esto se deja en manos del capital y el capital pues juega con esto como juega con las vidas de todo, sea un árbol, sea una persona o sea lo que sea, ¿no? Y luego están las famosas conocidas y tan amadas energías verdes, ¿no? O energías renovables, que eso, bueno, pues creo que aquí se ha tratado además el tema, porque además pues traéis a los Antonios, teníais el otro día, y es una maravilla poder conocer de esto a través de ellos, ¿no? de conocer de la mano de ellos, y bueno, pues que tiene que ver con cómo en realidad es otro esquema para en lugar de hacer una transición, es vender una transición cuando lo que se hace es una acumulación de energía y las reducciones son ridículas, ¿no? Y entonces y por ahí es por donde planteamos, bueno, pues que toda esta cosmética verde del imperialismo en realidad a lo que lleva es a sostener el sistema tal y como lo conocemos, ¿no? O sea, es cambiarle un poco el ropaje para que digamos que sea más amable, sea más aceptable, porque no es lo mismo que te entren con tanques a que te pongan un campo lleno de fotovoltaicas, pero en realidad responde a la lógica de la acumulación del capital y damos una serie de datos pues que dan constancia de cómo este keynesianismo verde, ¿no?
que algunos promulgan, en realidad lo que es una coartada para la expansión y la acumulación del capital. Yo, leyendo el texto, recordaba la parte en la que habláis los dos de que hay que imponer, porque al final se trata de imposición, a ciertas ciudades, a ciertas localidades, a ciertos territorios, las condiciones de las reservas, ¿no? Yo te voy a decir a ti qué es lo que tienes que proteger y qué es lo que no tienes que proteger. Que me recuerda mucho a el plan Mergenthau, que se hace durante la Segunda Guerra Mundial, que era un plan por el cual íbamos a desmontar a Alemania, los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros fuimos los subcampeones porque estábamos en el otro bando. Y el plan Mergenthau planteaba devolver a Alemania a un estado agrícola. Creo que fue el propio Keynes el que dijo que si hacíamos eso, pues que la guerra estaba otra vez servida, como ya había dicho cuando hizo la teoría general del dinero en la Primera Guerra Mundial. Creo que estábamos sirviendo a la guerra de la segunda partida. El plan Mergenthau plantea desmontar la parte industrial, que es como de alguna forma decirle que a los pobres, y perdona la frase, a los negritos, a los pobres chinitos, a los pobres africanitos, a los pobres sudamericanitos, les vamos a decir de qué pueden vivir y de qué no pueden vivir, porque les vamos a imponer, como bien contáis en el artículo, nuestro modelo mundo, un modelo-mundo al estilo de Wallerstein. El mundo está dividido en muchos otros mundos, con sus raíces culturales, con sus relaciones políticas, sociales y económicas. La economía no la hemos inventado los occidentales. Las relaciones con el medio ambiente no son un ejemplo en Occidente. El resto de los países, el resto de las culturas humanas mantienen otros tipos de relaciones que son otros sistemas mundo diferentes al nuestro, que desde la época de la colonización nos hemos empeñado sistemáticamente en barrerles esos ideales o esas formas diferentes a las nuestras. Y de hecho lo que hemos hecho ha sido quedarnos con el exotismo. ¿A quién no le gusta ir a Turquía y comerse un dolmaquia? ¿O a quién no le gusta irse a África y que los negritos les bailen una danza de esas de la lluvia? Pero todo lo que no sea eso, todo lo que sea injerencia cultural o predominio cultural, se barre sistemáticamente. Relaciones de cultura, relaciones de poder, relaciones de jerarquía, relaciones políticas, económicas, de todo tipo. El modelo verde, el que plantea, ¿verdad, Jorge? El que están planteando ellos es usar no la herramienta de la civilización, que es la que se usaba antiguamente, para destruir esos sistemas mundo de otros mundos distintos al nuestro, sino destruirlos, eso sí, todo pintadito de verde. Al final, paternalismo, colonialismo y de nuevo imperialismo. ¿Quieres que conteste yo, no? Sí. Quiero que contestes tú. Realmente, fíjate que hoy mismo ha habido un ejemplo de lo que estás diciendo que es bueno, que te deja a las claras el panorama. No sé si habéis oído que el presidente de Botswana, ¿vale?, ha amenazado con mandar 20.000 elefantes a Alemania. Y que les di... Sí, no es broma. En Político tenéis un artículo sobre el tema. En el Bild también sale, no es ninguna broma. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque inmediatamente los países europeos, los países occidentales, los imperialistas, ni más ni menos, han decidido pues reducir las importaciones de trofeos desde Botswana, ¿vale?, a la Unión Europea. De hecho, Alemania es el país número 1 importador de trofeos, bueno, el país de Europa mayor importador de trofeos de caza de toda la Unión. Y eso que también los polacos están segundos. Debe ser que les gusta mucho poner ahí cosas exóticas de elefantes, ¿no? Cuernos de elefantes y tal. Bueno, el caso es que el presidente de Botswana, Masisi, no puedo pronunciar el Mokgweetsi Masisi, les ha amenazado con mandar 20.000 elefantes a Alemania y además que los tengan como los tienen en Botswana, en libertad. Eso sí, si los tienen, que los tengan en libertad, directamente. ¿Por qué? Porque todo viene dado por ese colonialismo, ese supremacismo por parte de Alemania, concretamente del ministro verde, de los verdes, Steve Lemke, ¿no?,
que ha sido el que ha promovido que se acabe el ban de la importación de trofeos desde Botswana. Y eso que en Botswana tienen 130.000 elefantes, ¿vale? Tienen una sobrepoblación de elefantes. Claro, es el mismo esquema. Es decir, señores, nosotros aquí somos los blancos, sabemos lo que hacemos, vosotros tenéis que hacer lo que nosotros digamos, y además cubiertos de de unos consejos moralizantes, cuando solamente tienes que ver cómo está la situación medioambiental en Alemania después de tanta industrialización, de tanta industria química y tal. Y tienen los arrestos de decirles lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. Pues claro, es normal que en estos periodos de que parece que estamos viendo una segunda y espero que definitiva descolonización del sur global, pues que empiezan a soltar en los presidentes de los diferentes países africanos, pues que hasta aquí hemos llegado. Guárdate tus consejos, y aquí lo que hace falta es lo que en el artículo de Alejo, y disculpa que me cuesta, Nemanja, es así, pues que me ha encantado, es el esquema constante de utilizar una excusa moral, además, revestir de moral el puro interés. El puro interés en este caso es no les interesan los elefantes, lo que les interesa es reducir esa transferencia. Al fin y al cabo, es un producto que tienen allí y lo mandan a Alemania. Y eso, claro, eso también reduce el superávit por cuenta corriente que puede tener Alemania con respecto a Botswana. Y ahí está el quid de la cuestión, ¿no? Yo estoy aquí más que nada para hacer algún apunte y nada más, porque los expertos sois vosotros, y es justamente una cosa que la gente tendría que tener claro cuando está mirando a África o al sur global. Llevamos desde 1492 robando a manos llenas donde llegan los occidentales. El imperialismo no es otra cosa que hacer eso. Es lo que hacía Roma también. Es lo que hacía Roma en Europa. Pues la cuestión es que estemos viviendo ese momento de final, de colapso del imperialismo occidental, y que sea sustituido evidentemente por una relación entre iguales, de respeto, tanto de sus cuestiones culturales como efectivamente de la cuestión económica. Me resulta curioso lo que plantea Jorge, porque hace no mucho grabamos Ampliando el Debate con Fernando Rodríguez, un economista, que nos contaba cómo Alemania, cuando Checoslovaquia entró a la Unión Europea, una de las exigencias alemanas fue que Checoslovaquia jamás se integrase en la moneda única, de manera que Alemania les pudiese emplumar, por no se puede decir de otra forma, todas sus empresas electrointensivas, las energético-intensivas, y aquellas especialmente contaminantes, para poder sortear los problemas del CO2 y que se pudiesen pagar en una moneda devaluada como era la moneda checoslovaca en aquel momento. Por supuesto, empresas alemanas. Ese modelo colonizador, ese modelo depredador, y os recuerdo, aunque lo ha dicho Jorge, a Roma no la tiró el socialismo no existe como forma política, está mucho después, por mucho que algún tarado paleolibertario lo diga, pero sí que existe como imperio. Y el capitalismo, especialista Nemanja en adoptar aquellas herramientas, las que sean, que le permiten obtener valor, ¿no? De hecho, en la primera parte habláis de los holandeses, podríamos hablar también de los portugueses, de los españoles, se puede hablar de los ingleses y luego de otras potencias menores como los franceses o incluso los alemanes, ¿no? Cuyos ansias, o la Rusia zarista, ese enorme imperio, uno de los mayores que ha existido, de las zonas limítrofes. Pasada la época del imperialismo, contáis en el artículo que todas esas extracciones de plusvalía, de valor, de recursos energéticos de la periferia hacia el centro, a cambio les dejamos nuestra basura, nuestra mierda, en Botsuana o en Nigeria o en Cabo Verde, lo que hace es que el colonialismo da paso, curiosamente, al neoliberalismo. No es suficiente esa extracción de rentas de valor
en los países del tercer mundo, y ahora se vuelven hacia nosotros mismos, hacia nuestros propios individuos, y mediante técnicas legislativas, que son las mismas que utilizan en la colonización, lo que hacen es degradar el sistema democrático, el sistema legal de los países, y básicamente hacer lo que les da la puta gana, como por ejemplo el ISDS, ¿no? Que es la otra gran parte, el otro gran aspecto de la legalidad occidental, vamos a llamarlo así, en la que todo se hace bajo el subterfugio de la legalidad, porque el liberalismo, como nos contaba Kim Slobodian en el fantástico libro de Globalistas, el nuevo liberalismo, el neoliberalismo, no se trataba de derrumbar al Estado, sino de apropiarse legislativamente de él y hacer que las leyes funcionen como partes interesadas de este juego de extracción de renta, ¿no? Nemanja, te toca. Pues muchas gracias. De hecho, me gustó mucho la referencia de antes que hiciste sobre Sistema Mundo y Wallerstein, porque es justo el marco que nosotros utilizamos mucho. Y hay un aspecto muy importante de este tipo de análisis. Este es, como bien decías, había muchos sistemas mundo, pero uno dominante, el europeo. Y entonces este sistema mundo iba absorbiendo los sistemas más pequeños, y al absorberlos se convertía en periferia. Y entonces, haciendo una pequeña digresión aquí, nuestro objetivo cuando planteamos la idea de imperialismo fue presentarlo o hacer una síntesis de todas las teorías prácticamente desde los años, pues si no me equivoco, de los años 50, más o menos empezando con Monthly Review, Baron Sweezy, pasando por teoría de dependencia, intercambio desigual, y acabando un poco con análisis sistema mundo, con las contribuciones más recientes. Y ese concepto de imperialismo dentro de todo este desarrollo teórico plantea como base transferencia de valor. Y el resto es una superestructura que facilita esta transferencia. Aquí hablamos sobre métodos políticos, económicos, militares que reproducen este sistema imperialista. Y entonces, volviendo a la historia esto de absorción de sistemas más pequeños, de hecho, ese sistema dominante impone sus mecanismos a estos sistemas pequeños para extraer valor, para extraer esta plusvalía y para prácticamente enriquecerse. Y, perdón, por ahí va un poco también el tema verde. Se impone como otro mecanismo más de extracción y de apropiación, ya que otras vías están más o menos ya pues fuera de lo que pueden proporcionar. Y tocando el tema, de hecho, de legalidad y legislación, es muy interesante observar cómo se desarrollaba ese tema, especialmente en ámbito de derechos intelectuales, que hasta, pues, digamos, en los años 70, 80, pues ya cada país tenía su sistema, podía robar, digamos, ideas de otros, pero a partir de, pues, más o menos años 90, ya se institucionaliza esta idea de derechos intelectuales a nivel mundial, y entonces se implementan estos mecanismos de imponer que esto es mi idea y tú no la puedes utilizar. Tú puedes producir, tú puedes fabricar todo lo que te da la gana utilizando mis ideas, pero es mi idea y beneficio y todo es mío. Y entonces así iba transformándose prácticamente el mundo entero, no solo, obviamente, derechos intelectuales, sino más allá. Lo que nosotros intentamos enfatizar en el artículo, en algunos puntos, es que estos mecanismos de extracción de valor
a nivel mundial, bueno, a nivel del sistema, iban evolucionando desde coerción a, pues, reglas, así, más, digamos, una extracción más suave, para no tener que emplear exactamente ejército para dominar, sino, digamos, convencer gente y otros países que colaboren, en cambio de nada, obviamente. Me recuerda una frase del difunto Greber, que es que decía aquello de que cuando alguien te hable del libre mercado, busca ver dónde está el tío con la pistola cerca, que es la democracia o el mercado de cañoneras, ¿no? De portaaviones, ¿no, Alejo? Que se da muy bien a los Estados Unidos lo de imponernos un mundo basado en reglas, que como bien dijo Putin, ya nos podéis llamar lo que queráis, el mundo basado en reglas es para los demás, porque ellos jamás cumplen sus puñeteras reglas. Es algo acojonante. Tú haz lo que yo te diga, que dicen los castellanos, pero nunca hagas lo que yo hago, que es el refrán. Es un aforismo de aquí, de mi tierra, que siempre me ha hecho mucha gracia, ¿no? Porque, joder, define la política internacional de una forma absolutamente perfecta. Sí, claro, es el American Exceptionalism, ¿no? El excepcionalismo americano, ¿no? Del que tanto presumen, ¿no? Y que implica, pues, cuestiones que abarcan muchos terrenos. Nosotros lo que planteamos creo que es en la tercera sección, en la segunda o la tercera sección del capítulo, del artículo, lo que planteamos es que la cuestión del imperialismo es bajo del imperialismo o del capitalismo global. Es una cuestión de dominación. La centralidad es la dominación económica, ¿no? La subordinación de otras regiones, otros países a esa dinámica de drenaje de valor, ¿no? Y que digamos que el que ha acabado concentrando, el país que ha acabado concentrando ese papel principal en el centro imperialista sería Estados Unidos. Pero lo que planteamos es que la dominación económica no se da por sí sola, ¿no? O sea, no se puede dar de manera exclusiva, sino que se tiene que dar en combinación con un montón de otras esferas que participan. Planteamos un eje un poco abstracto entre la coerción y el consenso, que participan de esta dinámica y que incluso a veces entran en contradicción, porque no es algo, digamos que no es un esquema determinista y mecanicista, sino que hay veces en la que evidentemente hay contradicciones entre las diferentes esferas, ¿no? Y en ese sentido nos centramos en cómo participar, pues desde lo militar, desde lo político, diplomático, si queremos, y desde lo cultural, ¿no? Yendo un poco del espectro más coercitivo al más consensual, ¿no? Y en ese sentido planteamos, pues eso, por ejemplo, en el caso del ámbito militar, tenemos el informe que lo estoy buscando aquí porque lo tengo. Bueno, hablamos de un país que tiene unas 740 bases dentro del país, pero que tiene alrededor de 800 bases reconocidas, porque hay muchas otras bases que, como bien sabemos, no están reconocidas en 80 países, ¿no? Con una inversión, con un presupuesto militar de 877.000 millones de dólares en 2022, lo que supone el 39% de la inversión militar a nivel mundial. Es superior a los siguientes 10 de la lista, de los países que más, y superior a los
que siguen los 144 países que siguen, ¿no? Luego a eso hay que añadirle pues acuerdos de defensa, de investigación, de desarrollo, de intercambio de tecnología, de servicios de entrenamiento y de maniobras y de tal. O sea, esas, digamos que es eso en lo que se refiere a la parte militar. Estamos hablando además que el Pentágono representa uno de los, si fuera un país el Pentágono, sería uno de los países más contaminantes, o sea, que contamina más que Dinamarca, que países como Dinamarca o como Portugal, ¿no? Estamos hablando de países como Dinamarca que en el overshoot del planeta, ¿no? Ahora no me sale en español, pero quiero decir que necesita unos 3 planetas necesitaría unos 3 planetas para reproducir su modo de vida, ¿no? Luego tenemos la parte política, ¿no? Tenemos desde instituciones que de alguna manera están controladas por Estados Unidos, como puede ser la Organización de Estados Americanos, a la NED o a la USAID, ¿no? A todas las fundaciones que ejercen desde la Ford, Rockefeller, Carnegie, la Open Society, que ejercen, que digamos que financian trabajo de investigación, de educación, de lobbying también y tal, ¿no? Y luego tenemos la pata cultural, ¿no? Que sería cómo hay toda una industria cultural que además precisamente por estos acuerdos que, como bien dices, se hacen de manera desigual. O sea, quiero decir, igual que en el comercio, yo ahora mismo estoy en México, está el Tratado Libre de Comercio, ¿no? Que lo que hace es que realmente Estados Unidos se beneficia de una serie de aranceles, mientras que México, entonces te encuentras cosas en México tan curiosas como que el maíz o el cerdo en un país productor neto de maíz y cerdo sea más barato el maíz y el cerdo que viene de Estados Unidos, ¿no? Y que además lo anuncian con colorines y con tal. Bueno, pues en la parte cultural también hay una serie de trabajo en lo que es la distribución, la exhibición y tal, que hace que entendamos por cultura aquello que sale, por ejemplo, en Netflix, o de las 15 películas que en cartelera americanas que se estrenen, estadounidenses, perdón, que se estrenen por semana, o que entendamos por cultura, pues entonces cómo imponen también modelos de pensar las propias formas culturales, e incluso hacen que veamos con sospecha o con desdén las producciones culturales locales, ¿no? Entonces, como todo este engranaje, que como digo, no siempre es intencional, no siempre es, a veces es incluso contraintuitivo, porque quiero decir, hay producciones culturales de gran valor y de gran calidad que no hay que despreciar, pero como todo esta gran visión de todo este engranaje hacen que se imponga una visión. Nosotros ahí no lo incluimos porque habría abierto otra vía tal, pero bueno, la cuestión mediática es algo que es evidente, ¿no? O sea, tenemos una serie de patrones y de fórmulas de entender el mundo que vienen por los medios, que viene impuesto por una hegemonía mediática, bueno, que como el mal traducido título del libro de Chomsky, ¿no? Manufacturing Consent, ¿no? Que manufacturan el consentimiento, o como el libro de
ahora no me sale, el de Inventing Reality, que es 2 años anterior, que es como que inventan la realidad, sencillamente la construyen, ¿no? Pero cuando ese discurso, esa forma de entender la realidad, que viene además de una democracia, del centro de las libertades individuales y de tal, y lo reproducen todas nuestras sociedades, pues entendemos que esa es la forma de aproximarse a la realidad, ¿no? Y que cualquier otra forma que salga de eso, pues hay que mirarlo con sospecha, o sea, porque no se ajusta a esos cánones, ¿no?, que nos han impuesto. De hecho, te tengo que dar un tironcillo de orejas, porque la Guerra Fría cultural sí es intencional. De hecho, se colga ahí un link de un libro de Frances Saunders, me parece que se llama la señora, Frances Storr Saunders, publicado en los años 90, pero se ha vuelto a publicar ahora en debate, se llama La ciega Guerra Fría cultural, y narra las inversiones milmillonarias que hicieron Estados Unidos en la guerra contra la Unión Soviética, guerra cultural, el patrocinio de cosas tan curiosas como el expresionismo abstracto, Jackson Pollock, el dripping y todas estas técnicas artísticas que nos dejaban tan flipados en los años 80 y 90 en las facultades de Bellas Artes españolas. Pero no solo eso, sino obras de teatro, películas. Sí, dale, tú me puedes cortar, dale, Alejo. No, que no quería cortar, digo, que pedía un poco la voz para después. Sí, es un libro magnífico. Y bueno, cuando me refería a que no siempre es intencional, me refiero a que aquellos que trabajan dentro no siempre son conscientes de eso. Bueno, efectivamente en ese libro hay muchos casos, ¿no?, el tema del expresionismo abstracto, pero mucha gente esta gente trabajaba y no entendía su papel dentro de ese engranaje, ¿no? A eso es a lo que me refiero, a que, bueno, la gente que trabaja en el sector no siempre es consciente o incluso intentan hacer cosas fuera de eso, o cosas que al menos busquen un discurso alternativo, ¿no? Y a veces nos llegan, porque claro, el sistema también se alimenta de que haya una idea de disenso, de que haya un control sobre el disenso, ¿no? Porque quiero decir, es importante que la gente integre la fantasía de la libertad de alguna manera, ¿no? Entonces, en eso, pues también es cierto que hay veces que hay. Entonces, no es una cuestión de desdeñar la producción cultural, sino plantear que, bueno, o sea, hay una inversión industrial gigantesca, como bien dices, que va destinada a generar fórmulas fórmulas que al final actúan sobre nuestra forma de construir nuestros imaginarios sociales, ¿no? Es que, mira, el otro día han hablado de una serie, puedes dejar el micro encendido, se llamaba El problema del tercer ojo. Es una serie de estas del Netflix que aparece. Y en la primera escena, momento en el que corté, aparece, o sea, no sé si sabéis que Mao, durante el gran salto adelante, una de las cosas que hizo fue a los terratenientes, a los kuraks chinos, exhibirles, ridiculizarles públicamente, ¿no?, mientras se repartían sus tierras, ¿no?, que eran señores semifeudales, ¿no?, más o menos lo que pasaba también en Nepal. La idea es que en esta serie lo primero que aparece un profesor de física universitaria renegando de la teoría de la relatividad de Einstein, como si durante el gran salto adelante de Mao la teoría de la relatividad de Einstein se pusiese en los años 50, estamos hablando de 1954. ¿Vosotros sabéis quién fue el presidente que instauró el programa nuclear chino? El propio Mao. Entonces, una serie que se supone que es para niños, que se supone que es para adolescentes, por mí, de hecho, mi hijo tiene los libros por ahí. El problema del tercer mundo, no sé cómo se llaman. Eso es lo primero que... El tercer cuerpo. Eso, el problema de los tres cuerpos. Exactamente. Yo no me lo he leído. Es un problema de física, de astrofísica.
que si no llega a ser por Mao, pues lo habríamos resuelto, ¿no? Por lo de ser, ¿no? Por los comunistas que sean así de malos, el marxismo cultural. Pues yo me dio tiempo a llegar hasta ahí. Dije, bueno, tengo cosas mejores como leerme el artículo de Nemanja y de Alejo que leerme la puta mierda esa. Pero en el artículo hay una parte que me llama mucho la atención, porque de eso sí que hemos hablado mucho tiempo, y es que los ricos son muy peligrosos, son un peligro para nosotros. De hecho, dais datos de... eso decimos comentar a los ricos, ¿no? Porque si no, los ricos nos van a comer a nosotros. Bueno, literalmente los ricos nos van a inundar en su mierda. Como el 10% del mundo, y eso nos incluye, es decir, nos incluye a nosotros, el norte, contaminamos, espérate, porque no sé si es el 50 o el 90% de... lo tengo aquí, por suerte tengo el artículo, tengo enchufe y me lo han pasado. El 10% emite el 52% de las emisiones de CO2 a la atmósfera. El 10% de una población de 8.000 millones, 9.000 millones, somos 900 millones de personas. Los otros 8.100 millones de personas, solamente el 7%. Bueno, pero esos son los más pobres. Los más pobres no son peligrosos para nuestra salud. Sin embargo, curiosamente, los que hacemos negocios con la descarbonización y le pedimos a otros países que no se industrialicen, que no suban el nivel de vida de sus ciudadanos, que no inviertan en industria, en generar buenos puestos de trabajo, les decimos que no maten a los elefantes porque, uy, qué pena, vas a matar al puto Bambi, a Jorge, somos nosotros, ¿no? Joder, eso sí que es tener el rostro de cemento, y lo demás son tonterías. Quería hacer una pregunta. Bueno, quería hacer unas cuantas, pero hemos visto desde los 90 para acá utilizar los derechos humanos como excusa para bombardear países. Vamos a ver, ahora con el tema del imperialismo verde, vamos a ver como excusa para bombardear los países la defensa de la naturaleza. ¿Contestar? Pregúntale a Alejandro. Bueno, sí, esto fue un tema que no fue exactamente el tema de el tema de si se bombardearía o no, pero fue algo que hablamos en algún momento nosotros, porque y es algo, de hecho, tenemos pendiente un próximo artículo en el que tocaremos de alguna manera ese tema. Y es el tema de cómo si se utilizan, si empezamos a observar cómo se utilizan pues una serie de nociones que vienen del ecologismo para intervenir en un grado u otro en países que resultan incómodos, ¿no? Un caso que teníamos un poco rastreado de hace unos años fue como hay un término que se utiliza muy habitualmente entre el ecologismo, en el ecologismo radical, que es el término de ecocidio, y cómo paralelamente salieron dos noticias, una en The Guardian y otra en el Washington Post, hace unos años, luego si acaso las puedo buscar y os las puedo pasar, en las que, por un lado, si no recuerdo mal, era en la noticia del The Guardian, se exigía o se pedía que en la legislación internacional se empezara a debatir la noción de ecocidio, que se empezara a legislar y a introducir. Y curiosamente, o no tan curiosamente, no estoy tan seguro, paralelamente salía una noticia en Washington Post exigiendo algún tipo de intervención en Venezuela por el ecocidio en el Orinoco. Los que firmaban la noticia del Guardian, no me acuerdo quién lo firmaba, pero los que firmaban la noticia del Washington Post era una señora venezolana que lleva una ONG que se llama SOS Orinoco, que es muy interesante, muy interesante porque ella es, no sé si aquí alguno de vosotros habéis estado por Venezuela, pero quiero decir, es
más blanca que la leche, y si te das un paseo por Venezuela, pues no vas a ver tantos así. Y la página web pues está llena de fotos de indígenas y no sé qué tal. Yo hace mucho que no entro en la web, no sé cómo esté ahora. El otro firmante era un directivo de la Fundación Smithsonian. Smithsonian Foundation es una fundación federal, o sea, depende del gobierno de Estados Unidos, que viene del conservacionismo del siglo XIX, ¿no? De este conservacionismo supremacista y tal, aunque luego, bueno, Smithsonian tiene museos, tiene tal, aquí entra la cuestión cultural, ¿no? Entonces, era muy interesante de ver, porque en cuanto te pones a rastrear un poco quién financia las actividades de SOS Orinoco, te podías descargar una serie de PDFs de las actividades. No hay información en la web sobre quién lo financia, no hay ninguna información básicamente, pero en cuanto descargabas algunas cosas que habían hecho, veías que, por ejemplo, la USAID estaba por ahí, ¿no? Entonces, una de las cosas que no está en este artículo y que sí queremos plantear es cómo hay determinados, dentro del ecologismo, muchas veces muy bien intencionado, o sea, quiero decir, es común usar términos como ecocidio o como, por ejemplo, el tema del extractivismo, ¿no? Es un término que se utiliza mucho y tal, pero que descontextualizado y no aterrizado, o sea, digamos, como universal abstracto, ¿no? Por recuperar un debate muy marxista de la Unión Soviética, ¿no? Sobre la relación entre lo abstracto y lo concreto, ¿no? Sin aterrizarlo en cuestiones que tengan que ver con el modo de producción y en el que se establece y con un análisis concreto en este caso del sistema mundo capitalista, es muy fácilmente cooptable, ¿no? Y es muy fácilmente utilizable, se puede utilizar para muchas cosas, ¿no? Entonces, ese es un caso, hay casos más recientes. Ahora tenía uno en la cabeza, se me ha ido, pero bueno, a ver si me vuelve os lo comento. Pero quiero decir, ese era un caso muy claro en el que el tema de la legislación internacional, que como bien sabemos es una cuestión compleja porque es siempre un ámbito en el que lo universal aplicado a ámbitos de Estado-nación tiene muchas complejidades, ¿no? Implica muchas complejidades. Claro, si se legisla con este tema, Estados Unidos o otro país llevara con tu Guyana, ¿no? Ahora que tal, llevar a Venezuela al tribunal, a la Corte Internacional de Justicia, y se legislara con eso y se equiparara al ecocidio, al genocidio o a alguna categoría tal, puede tener implicaciones muy, muy difíciles, ¿no? Entonces, sí es cierto que creemos que igual que hay un uso paternalista del lo verde, de esa etiqueta verde con fines que sirven para legitimar la acumulación del capital, pues bueno, cuando hay regiones o países que pueden resultar incómodos o apetitosos para esa acumulación, esa terminología puede ser utilizada, ¿no? Para la intervención, ¿no? Vale, pues ya que Jorge ha inaugurado las preguntas, le voy a preguntar una cosa a Nemanja. La idea de Nemanja de que los países subalternos sirvan como durante todo el siglo XX han servido como productores, como extractores de valor barato, de valores para Occidente, mano de obra barata, materias primas extraordinariamente baratas, plantea un problema en el discurso entre la protección de la naturaleza
y el destrozo que se somete, por ejemplo, Nigeria, país al que mandamos todos nuestros residuos electrónicos a que sean quemados en la calle por críos de 12 años para obtener oro, porque aquí es muy caro hacerlo. Sin embargo, el ecologismo subvencionado, el de pandereta, lo que llamo yo la izquierda obediente, esa que llama la izquierda responsable, ¿no? Aquella que está siempre dispuesta a decir lo que dice el amo y sobre todo a no tocar esos temas de los que estaba hablando Alejo, de dónde sale cuáles son las relaciones materiales, las relaciones de producción con esta gente, plantea un discurso difícil, ¿no? Si yo uso tu país como usan los alemanes, Checoslovaquia, para producir lo que yo no quiero producir porque lo ensucian, minas de carbón, baterías de litio, industria química, ¿cómo les vendo a ellos mismos que la solución pasa por un futuro verde, ¿no? Es como intentar rehacer la industria pesquera en el mar de Aral hoy en día. Claro. Justo, de hecho, Alejandro mencionó el libro de Max Eil en su momento y me resultó bastante curioso que Max Eil escribió más o menos en el periodo cuando en Estados Unidos empezaron con el discurso este Green New Deal. Y entonces, si os fijáis un poco por qué se llama Green New Deal, claro, que tiene referencia a New Deal. Realmente, ¿qué era el New Deal de los años 30? Fue una, obviamente, crisis del sistema capitalista, en el que el sistema se encontraba completamente bloqueado y buscaba salida por intervención del Estado. Y entonces, en mi opinión, o por lo menos en aquella época cuando empezaron a hablar sobre este discurso, mi opinión fue de que primero se va, para convertir no tecnología verde, sino ecologismo en método de acumulación de dinero y valor. Primero sería necesario, pues a nivel global, forzar esta idea como, digamos, la única salida para que economía y el planeta puedan sobrevivir. La manera sería, si miramos un poco cómo funcionó New Deal en aquel entonces, invertir en las tecnologías. Es decir, el Estado subvencionaría el desarrollo de las tecnologías verdes, que luego, a través de los, pues digamos, convenios o acuerdos con otros países, serían puestos como condición para cierto tipo de negocio o de colaboración. Y de hecho me resultó bastante curioso. El otro día vi de hecho fue ayer, que Lavrov decía que los países africanos se quejan de la presión que reciben por parte de la Unión Europea para implementar las tecnologías verdes. Esto prácticamente significa: nosotros vamos a desarrollar las tecnologías verdes, las vamos a tener subvencionadas y vosotros las vais a pagar e implementar para desarrollar para producir todo lo que nosotros necesitamos. Alejandro me puede corregir aquí si voy mal encaminado, pero la idea es prácticamente utilizar este sistema imperialista para imponer soluciones. Es decir, que los países pobres o los países de periferia realmente no tienen opciones. Buscan inversión, buscan desarrollo, y la única manera de obtenerlo es con las condiciones que impone el que tiene ese dinero y estas inversiones. Vale, sí, al final es perpetuar el mismo sistema, pero perpetuando las mismas relaciones de productividad y jerarquía que hay hasta ahora, pintadas de verde, evidentemente. Sí, porque me resulta curioso cómo nunca o muy pocas veces, y eso sí que va para Jorge, que es el economista en esta sala,
el concepto de la externalidad, ¿no? Cuando se habla de economía se habla de beneficio, se habla de inversión, se habla de rendimiento, se habla de los vagos que sois los que trabajáis porque no queréis trabajar o no queréis trabajar por la puta mierda que os pagan, pero curiosamente de todo el coste social que tiene la industria, la producción, las externalidades, que son como se llaman, o como decía nuestro querido Jordi Llanos, las iatrogenias, ¿no? Aquellas cosas, aquellos efectos inesperados que producen, si es una palabra que solo se le ha oído hablar a Jordi Llanos. Iatrogenias son aquellos efectos inesperados que producen la aplicación de ciertas tecnologías o de ciertas políticas. Nosotros lo llamamos siempre externalidades. Entonces, Jorge, es curioso como en todos los discursos de la ecología, ecología institucional, la externalidad, aquellos hablan de desarrollo, hablan de eficacia, hablan de rentabilidad, pero nunca, jamás hablan de la externalidad más allá del reciclaje, ¿no? Que parece ser la puñetera panacea para absolutamente todo, ¿no? Fíjate que el término externalidad no es un término de economía ecológica, es un término de economía ambiental, que es parte de la economía neoclásica, que lo único que le interesa es la valoración monetaria de cualquier aspecto, sea social o sea de la naturaleza, ¿vale? Yo es que quería... resulta de esto del Green New Deal, es curioso que el enfoque sea absolutamente hacia tecnología y se utilice también el desconocimiento absoluto de lo que supuso el New Deal, que es, ante todo, es un nuevo contrato social. Es creación por ejemplo, de la Ley de Seguridad Social por Roosevelt durante esa época en Estados Unidos. Y de eso no hay nada. En el Green New Deal no hay nada de eso. Hay solo soluciones tecnológicas, entre comillas, además que puedan ser rentabilizables y puedan permitir la colaboración público-privada. Es decir, flujos de dinero público hacia pues grandes empresas y grandes think tanks también, porque hay que decirlo, no solamente hay empresas, sino también hay todo un mundo alrededor para la justificación de todas esas políticas. Y es una de las cosas que llama la atención, de que el Green New Deal ni es new, ni es deal, ni es green. No tiene nada de eso, es simplemente una excusa más para, como la economía ambiental, reproducir constantemente ese esquema de que el centro se dedica a chupar todo lo que sea riqueza real de la periferia, a la cual van a parar toda la basura que habéis comentado. Y es una de las cosas que me parece... yo como economista, yo el tema de la comunicación no lo tengo muy claro. Quiero decir, en un mundo en el que podemos hoy en día, especialmente los sitios del mundo occidental, que tenemos tanto acceso a información no filtrada, en bruto, Twitter, por tantos sitios, ¿cómo esto se sigue vendiendo? Cuando puedes contactar con gente que está incluso viendo las consecuencias de todas esas políticas de Green New Deal, las pocas que se van aplicando, y puedes contactar con los que las están padeciendo y viendo los resultados y las críticas que realizan sobre ello. Y aquí, sin embargo, en Occidente aún se sigue vendiendo esto, que hay que ver que también es una de las cosas que también estamos presenciando ahora, junto al tema del colapso del imperialismo occidental, cómo a medida que toda la verdad de los procesos de extracción y de desposesión son tan evidentes, se da el paso de la censura. ¿Entiendes? Mira, en el caso de TikTok, en el caso ahora en Israel de Al Jazeera, aquí en Europa con respecto a Ucrania. Quiero decir que estamos dando pasos y que estamos viendo como esos
este imperialismo está en crisis y como incluso intentando revestirse de toda esa moralidad progre tan maravillosa que nos vende, no, hombre, vamos a África a ayudar. La PAC, la política agraria comunitaria, va a ayudar, va a mandar un montón de alimentos a África y a destruir absolutamente cualquier competidor que pueda tener ahí, cualquier concepto de soberanía alimentaria que tengan, o soberanía energética, o soberanía de cualquier cosa. Es una de las cosas que a mí me maravilla, porque claro, en economía tenemos claro que las normas, las instituciones, las organizaciones que se han creado, como el GATT o la OMC, están efectivamente para favorecer la extracción por parte del centro hacia la periferia. Y lo que me sorprende es que la sociedad occidental, con todo ese acceso que tiene a tanta información en bruto y sin mediar, pues no esté reaccionando con la suficiente rapidez. Ya habiendo que aquí tenemos a científicos sociales que no son de la pseudociencia llamada economía, pues me gustaría saber su opinión sobre este tema. Su opinión suele ser, espérate que pregunto a ver qué tengo que decir. Me ha recordado un tema curioso sobre arruinar a otros países, que es, en los años 90, USAID mandó toneladas ingentes de ayuda a Somalia. Creo que fue durante más de una década. Mogadiscio y estas ciudades, los que hayáis visto Black Hawk derribado, es una parte de todo y las bases norteamericanas de defensa de ese proyecto de ayuda que, curiosamente, arruinó por completo la agricultura histórica y tradicional de un país como Somalia. Los americanos debían de pensarse que Somalia era un desierto de los últimos 10 años y no llega siendo un desierto de los últimos 2000 desde el cambio del Sáhara. Esa ayuda, esa famosa ayuda en forma de trigo, de cereales exportados desde los Estados Unidos, muy subvencionados, altamente subvencionados, arruinaron gran parte de la agricultura, y ahora la agricultura somalí es un país dependiente de la ayuda externa, porque si, como bien has dicho tú, economista, si tu economía, tu subsistencia, te están vendiendo, como no lo ha dicho Alejo, te están vendiendo el maíz y la carne mucho más barata, la que viene importada, ¿para qué vas a seguir produciendo? Esa es la idea fundamental de este modelo. El modelo CIRE, financiero, seguros, insurance y real estate o inmobiliario, y que todo lo que no sea susceptible de ser mercantilizado, como dijo nuestro exministro Ábalos, la vivienda no es un derecho, es un bien social, es un bien de mercado. Mientras la naturaleza se entienda como un bien de mercado, nada de las propuestas que vengan de la élite servirán para nada más que para seguir enriqueciéndolos. Os recuerdo que, como bien ha contado Jorge, en el New Deal de Roosevelt, la inmensa mayoría del dinero fue a abre zanja, cierra zanja. O sea, a pagar mano de obra. No fue a hacer grandes infraestructuras, aparte de la presa Roosevelt, se hicieron bastante pocas infraestructuras en comparación con lo que se les pagó a los ciudadanos que nos estaban pasando miseria. Hoy en día el proyecto es grandes infraestructuras al estilo de la gran presa Hoover. No, la presa Hoover no, la presa Hoover es, ¿no? ¿Cómo se llama la presa esa enorme ahí en Estados Unidos? O Roosevelt. No me acuerdo del nombre. No, tenéis el micro apagado. Es Hoover, ¿eh? Es Hoover, es la que está ahí para Las Vegas, California, ¿no? Para dar el agua. Sí, pues esa se hizo en la época de Roosevelt, por eso me he confundido. Hoover, Roosevelt. Y curiosamente, todos son grandes proyectos de ingeniería de captación de CO2, y sin embargo, el factor humano, que es el fundamental, no existe. Ese es. Está desaparecido. Perdona, dile, Jorge. No, yo creo que quería que teniendo aquí a dos científicos sociales que no son economistas, pues que efectivamente que me contestaran sobre qué explica esa falta en nuestras sociedades, con lo evidente que ya resulta por la inmediatez que tenemos de la información, que nuestras sociedades no estén un poco ya como denunciando de una manera en la calle mismo todo eso que están viendo, porque es que
estamos viviendo un genocidio y en Palestina estamos viviendo ecocidios por todos los lugares realizados, ya no te digo, en Nigeria, bueno, en África. Lo extraño es que cada vez que llegan los europeos para hacer un proyecto de desarrollo no sea simple y llanamente para extraer o para tirar basura. ¿Cómo se explica que nuestras sociedades aún estén tan narcotizadas teniendo ese acceso a información sin filtrar? Pues Nemanja, te toca. Nemanja, contesta. Muy buena pregunta. No sabría qué decirte ahí en contexto de información. A ver, obviamente, hombre, a ver, aquí podemos tirar mucho de Samir Amin, que hablaba de los monopolios que tiene Occidente. Uno de los monopolios es el monopolio de información. Y luego, ahí a nivel así teórico de imperialismo, hay como sea Johann Galtung, él decía que tal y como digamos, herencia de colonialismo, siempre son las metrópolis que tienen conexión con las colonias, pero las colonias entre ellas no. Y entonces así fluye también la información. La información fluye de, digamos, Francia a África y entonces de Francia a otros sitios, pero no fluye entre, digamos, países africanos entre ellos y con otros países pobres. Y en relación con eso, sí que hubo antiguamente en la periodo cuando el movimiento de no alienados sí que tenían algo de peso y de fuerza, sí que tenían su propia agencia de noticias que, digamos, favorecía esta colaboración sur-sur a nivel informativo. Luego, bueno, esto desgraciadamente acabó como acabó. Pero quería, si me permitís, volver brevemente al tema de externalización, porque es una pieza clave en el artículo, porque se trata justo de una lógica de capitalismo, no tanto, digamos, de imperialismo como sistema, sino una lógica muy capitalista a nivel de simplemente empresario. No tiene por qué ser, digamos, indoctrinado, no tiene que tener ningún tipo de ideología en particular para pensar cómo va a orar. Y en esta lógica capitalista, a nivel de la sociedad, el capitalista quiere pasar sus costos, sus gastos a otro. Y entonces por eso tenemos el proceso que se llama informalización, que es evitar regulación, evitar contratos, evitar todo lo posible al respecto de los trabajadores para pasar el gasto de contratar un trabajador al mismo trabajador. Lo mismo pasa con la ecología. ¿Por qué voy a producir yo algo en mi país en el que tenemos que poner filtros en las chimeneas de las fábricas, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer otro? ¿Para qué si yo puedo exportar mi fábrica a un país, a una zona ¿cómo se llama? Zona especial. Sí, las zonas económicas especiales o las maquilas en México y tal, ¿no? Exacto, donde cero regulación, cero libertades, cero sindicatos, cero de todo. Y pues entonces todo lo que ocurre ahí a nivel, en este caso, si hablamos de ecología, de daño ambiental, pues esto es problema de México, de la comunidad que vive ahí, del Estado, pues no de la empresa, y esto es lo más importante. Y entonces esto para ellos es un ahorro. Y entonces esto en nuestro concepto de artículo es lo que es el valor que normalmente pagaría una empresa, pero en este caso, como no lo paga, lo apropia y esto acaba como formando parte de producto, de valor de producto. Y entonces, ese producto luego, digamos, valor escondido se puede realizar de varias maneras. Se puede realizar como un beneficio, pues más beneficio para la empresa o para bajar
los precios de los productos, por lo cual entonces gana más competitividad en comparación con otras empresas. Y lo más importante, el precio baja de tal manera que los mismos consumidores apropian este valor. Y entonces aquí hablamos de, no gana solo la empresa, gana la sociedad occidental, porque aquí es no solo mano de obra barata, es producto que incorpora muchos valores escondidos que nosotros apropiamos simplemente comprándolo, simplemente consumiendo. Ya está. Alejo, tú querías darle, ¿no? Sí, bueno, yo quería comentar un poco, bueno, a raíz de lo que comenta Nemanja. Por un lado, el tema, nosotros en una nota al pie planteamos que hablar de externalizaciones es una forma, digamos, útil en términos analíticos, pero evidentemente lo que no es lo que ese término implica con las externalizaciones es que hay otros países que internalizan esas externalizaciones, ¿no? O sea, no es externalizar así en el aire, ¿no? O sea, quiero decir, hay otros que tienen que internalizar toda esa basura que les llega de nuestro, ¿no? Entonces, pero hay algo interesante, ya que hemos hablado del conservacionismo, que muy ligeramente y tal, que precisamente esta forma de pensar es algo que está esta forma de pensar de la que habla de funcionar, que es también una forma de pensar, digamos que es la praxis la que genera la mentalidad, ¿no? Es algo que está inserto en las sociedades occidentales de hace mucho tiempo, ¿no? O sea, es inherente a nuestra forma de actuar, ¿no? Y de hecho, que había recuperado una frase en la conferencia de gobernadores que organiza Roosevelt, ya que hablábamos del tema del conservacionismo. Hay una frase que yo tengo anotada del gobernador colonial de Hawái, en la que recordaba a todos los gobernadores que, y esta es la frase, o sea, esto es entre comillas, obviamente uno de los métodos más eficientes para la conservación de los recursos naturales de los Estados Unidos es aprovecharse de los vastos recursos naturales de otros países y especialmente aquellos de China, que son quizá, junto a los de Estados Unidos, los más ricos en el mundo y aún están prácticamente intactos, ¿no? Entonces, realmente es esa lógica la que impera detrás de todo esto. Pero contestando a la pregunta que nos planteaba Jorge, yo sí he ido revisando a raíz de todo esta polémica o esta que ha habido en los últimos, yo qué sé, 2 años, algo así, entre esta gente que está alrededor o que se centra en esta defensa del Green New Deal y que mira a la Unión Europea como la gran esperanza ecológica y tal que tenemos en nuestro país y que persiguen estos fantasmas que ellos llaman colapsistas o el colapsismo, ¿no? Que son estos fantasmas que parece que tienen que exorcitar, no sé, nadie sabe muy bien porque bueno, se han generado estos hombres de paja, ¿no? con los que se entretienen y tal. Pero si tú miras la literatura que han producido en este tiempo, esa gente, prefiero no mencionarlos, pero yo sí he hecho el esfuerzo de rastrear al menos digamos que la producción más destacada, ¿no? Dentro de esa gente, no expresan en ningún momento una preocupación alguna por
por el origen de toda esa cantidad de minerales que se supone que se van a necesitar para llevar a cabo esa gran transformación energética que ellos visualizan, ¿no? No hay en ningún momento, esto quiero decir, puedo dar fe, o sea, te pones a rastrear. De hecho, hay algo muy curioso en un artículo que publicaron en El País y que además se reproduce en un hilo de otro de ellos reciente, no de uno de los autores de ese artículo, sino de otro de ese equipo que casualmente siempre caen de pie. Esa gente es como James Bond, caen de pie y le ponen un martini allá donde van. Entonces, porque todos están muy bien posicionados y no sé, o sea, esta gente realmente sabe de muchas cosas. Y entonces, en aquel artículo se habla del tema de los sacrificios, ¿no? De las zonas de sacrificio y tal. No sé si en el hilo del que hablo sí, en ese artículo se menciona tal, pero de lo único que se habla como zona de sacrificio, porque tiene que ver con esta disputa que hay sobre la macroinstalación de renovables en el campo español, y como la resistencia que ha habido en el agro y en las zonas rurales y tal. Y bueno, más o menos se habla de un bien superior, ¿no? Que sería el bien de todos, que es muy fácil decir eso cuando uno vive en una gran urbe, pero en ningún momento se habla de, por ejemplo, de lo que son las zonas de sacrificio, de donde proceden esos minerales, de donde proceden esas, porque quiero decir, que yo sepa, toda esa cantidad de minerales, en el artículo mencionamos lo que exige esa transformación energética, lo que exige de acuerdo con los datos que ofrece la Agencia Internacional de la Energía, lo que se proyecta y tal, son cantidades abrumadoras que además van a necesitar de una gran cantidad, igualmente una escalada en el uso de los combustibles fósiles para la extracción, el transporte, el montaje, tal. Pero quiero decir, dejando eso al margen, en ningún momento se habla de zonas de sacrificio como las zonas de origen. Se plantea todo esto un poco en el aire, como si más o menos si los minerales nos fueran a caer del cielo o no sé, o se pudieran hacer en un laboratorio sin apenas inversión energética, ¿no? Entonces, eso da la clave un poco de esta mentalidad imperialista que subyace, que está, digamos, que está en el ADN de ese pensamiento mágico del Green New Deal. Lo estás diciendo tú, Alex. Es que ellos asumen que el status quo actual, el de a quién cojones le importa lo que les pasa a los negritos, a los chinitos, va a seguir siendo exactamente igual. O sea, no hay ningún problema en seguir manchando Senegal, en manchar Zambia, en manchar Somalia, Somaliland, da igual. Son negros, están en África, no les importa literalmente absolutamente a nadie, a ellos mucho menos que a nadie. Mira, desde que Guy Talbert, y recordar Pedro Prieto, hace ya años, ¿no? Ya ha llovido desde entonces, hicieron los primeros análisis sobre lo que había detrás de las renovables en cuanto a coste energético, la tasa de reposición, la tasa de retorno energético, de la que casi nadie habla, ya demostraron que la fabricación de aerogeneradores, de paneles solares, contando todos los procesos, no simplificándonos, sino diciendo el mineral sale de aquí, que se saca con esta retroexcavadora que consume tantos litros, que hay que moverla por tal carretera, que hay que construir la carretera para llegar hasta donde está el puñetero aerogenerador, el cemento se obtiene de la incineración, de no sé qué productos, que eso sí lo computaron de una forma somera, porque no tiene acceso a todos los datos. Ya se demostró que las TREs de
renovables, las convertían en extensiones de los hidrocarburos, en nada más que eso, no en ningún tipo de solución a largo o a corto o a medio plazo. Pero eso han pasado, que Guy Tarver 15 años, Pedro Prieto 12 años, que lo hizo. El problema es que el discurso va por unas líneas que son las líneas del BAU, por lo menos es mi entender, ¿no? Que no podemos asustar a la población con absolutamente nada y que es mucho mejor que, como cuando te montas con un compañero, un amigo borracho en el coche y hasta que no te has pegado la hostia no le dices, creo que te has pasado un poco, ¿no? Pues esto es exactamente lo mismo. En vez de parar el coche y decir, que vamos muy rápidos, porque luego es que hay que ir todo el camino andando. ¿Y quién quiere andar? No quiere andar nadie. Y ese es uno de los graves problemas de comunicación que tiene lo que hacemos aquí, que son verdades incómodas que no le gustan a nadie. Pero la información está ahí, hace años que está, Alejandro, hace muchos años. Lo de Tarver y Pedro Prieto, que puedo buscarlo, no recuerdo de dónde estará, es básicamente esa refutación. ¿La obvian? Pues claro que la obvian, porque contradice su discurso. Porque los que van a seguir pagando el pato van a seguir siendo los negritos del África. O los peruanos que les vamos a robar el litio. O a los chilenos que les vamos a saquear el cobre y lo más barato posible. Y si queda otro golpe de Estado para que el cobre vuelva a ser barato, lo volveremos a hacer sin ningún problema. Hostia, aquí, como se dice, donde hay geoestrategia no hay moral, ni ética, ni nada por el estilo. Jorge, la última intervención y apagamos el micro. Pues simple y llanamente, todo esto que estabais comentando me manda a la cabeza el meme este de Greta diciéndoles a una mujer joven, occidental, con problemas de comunicación, pobreta. Exijo que todos los vehículos de combustibles fósiles sean abolidos ya y que se reemplacen por carros eléctricos. Y abajo en el meme está pues unos niños mineros del coltal, pues seguramente en el Congo o en algún otro país africano, diciendo, Greta, vamos todo lo rápido que podemos. Es que el problema que tenemos es que Occidente aún no nos hemos dado cuenta que el mundo ha cambiado y que nos vamos a pegar un buen castañazo. Y bueno, y es bueno ver que empieza otra vez a hablarse de panafricanismo, se vuelve a ver cómo los africanos le están diciendo a Francia, vete de aquí, cuando queremos las infraestructuras, ya viene China a hacer las infraestructuras que nosotros queremos. No las que os vienen bien a vosotros con vuestros programas que son en última instancia subvenciones a empresas occidentales, ya sea la Siemens o cualquiera. Y eso es, en mi opinión, una cosa positiva del mundo. Para el mundo en general, posiblemente vamos a vivir peor los occidentales. Pero bueno, me ha encantado el artículo y lo que han comentado los compañeros, tanto Nemanja como Alejo, y oye, ha sido un placer estar con vosotros. Pues nada, si os podéis despedir de Jorge, que ya vamos a cortar la emisión después de 1 hora y media. Sí, no, fue nada, gracias. Es que estoy aquí con el micro, que le doy, que no le doy, que no sé qué me pasa. Pero nada, que gracias a vosotros por la invitación, gracias Chus y Jorge, porque habéis estado los dos muy encima además y desde que salió el artículo. Y nada, como siempre, un placer estar aquí en el club de amigos del Eje del Mal. Así que nada, un placer. Y nada, me preguntabas antes que dijera el tema de dónde encontrar el artículo y tal. Bueno, yo os pasaré. Yo comentaba antes que el que lo quiera, si compartes el hilo y tal, que el que lo quiera me puede escribir por ahí o al correo o tal, y lo hemos estado compartiendo bastante, pero que en cualquier caso en estos días en un repositorio, que yo te pasaré el link y tal, en un repositorio de mi universidad estará accesible el artículo con el formato original en el que se mandó, no con el formato de
la editorial, pero vamos, que está accesible de una manera u otra. Vale, la pregunta, yo me lo he leído en inglés, está en inglés, pero no me seáis vagos y traducirlo con el DeepL, que lo ha puesto Inemanya, yo también lo uso, ¿eh? En realidad va a salir una versión reducida en español pronto en una red que publican trabajos muy interesantes, se llama Jus Semper. También mandaré el link. Y sí, la intención es que en algún momento esto pueda estar en español. Lo que pasa que lo más probable es que, como aquí somos todos amigos del eje del mal, es muy probable que donde aparezca primero sea en Cuba. Pero bueno, eso ya os lo contaré. Vale, pues nada, muchas gracias a los tres por participar, a nuestros oyentes por seguir estando ahí, al colectivo Burbuja por ser el que patrocina y nos da apoyo en todas estas movidas que nos montamos. Y sí, seguimos siendo irrelevantes porque somos pequeños, no caemos nunca de pie y no hay grandes editoriales detrás nuestra vez si no queremos publicar nuestros libros. Os voy a leer la última frase del último libro que estoy traduciendo, que hemos montado una editorial, eso ya os lo anticipo. Y dice que, el libro es de Martianov, Andrei Martianov, se llama La pérdida del poderío militar, y dice el historiador militar inglés Corelli Burnett, que vivió y documentó el fin definitivo de Gran Bretaña como superpotencia, hizo una de las observaciones académicas más relevantes sobre las causas fundamentales del fin de ese poderío. El rápido declive del vigor británico en casa y su fracaso al explotar el imperio no se debieron a un inevitable proceso degenerativo de la historia. La causa fue una doctrina política, y esa doctrina fue el liberalismo, que criticó y finalmente demolió la concepción tradicional del Estado-Nación como un organismo colectivo, una comunidad, y afirmó en su lugar la supremacía del individuo. Pues ya lo sabéis, quién es el culpable de gran parte de lo que nos pasa. Hasta el próximo programa.